para analizar este tema y sobre todo el papel que ha jugado la Contraloría General de la República en este asunto, ya está con nosotros el vocero de la Contraloría General de la República, el señor Guzmán Vera Coronel. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, hemos conocido que en septiembre del año pasado se emite un informe, un oficio bastante amplio al entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Jorge Luis Salas Arenas. En este ya se advertía que no había una correcta fiscalización. Tengo las recomendaciones del informe de septiembre que dice que hacen de conocimiento al presidente del Jurado Nacional de Elecciones que contiene una situación adversa identificada. O sea, ya ustedes advertían en septiembre del año pasado, pero aparentemente el doctor Salas Arenas no hizo nada o sí le respondió. A ver, la Contraloría ya viendo una situación, una problemática que se estaba presentando dentro del registro de organizaciones políticas, las inscripciones de los nuevos afiliados a dichas organizaciones, verificó que dentro del jurado las normativas internas no permitían, por un lado, tener mecanismos idóneos de poder cotejar las firmas de aquellos adherentes a los partidos políticos, que esa operación simplemente se daba por un mero cotejo que hacía la RENIEC con los sistemas que tenía, ¿no? Un cotejo, una técnica, pero que no permitía, pues, no un peritaje. No un peritaje, ¿no? O no había un mecanismo, por ejemplo, para asegurar de que aquella persona que declaraba estar adhiriéndose a un determinado partido político era el que correspondía. Entonces, esa situación se puso de conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones, como a su vez también se advirtió de que no había un mecanismo legal que permita procesar y sancionar a aquellos personeros legales y representantes de partidos políticos que presentaban esa información falsa o con contenido falso. En septiembre se advirtió esa situación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, luego de varios meses verificamos que esa situación estaba en la misma condición y que no había existido algún ánimo de corrección de parte de la entidad, lo que ha motivado que en el 16 de abril del presente mes se emita un segundo informe nuevamente poniendo en conocimiento del titular de la entidad para que dote mecanismos idóneos, adecuados, para poder finalmente articular un procedimiento que se reproche a aquel funcionario, a aquel representante del partido político que presentaba documentación de manera irregular. Porque si bien es cierto, hemos escuchado por parte del RENIEC, por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que cuando existen indicios de una presunta irregularidad, esta información se pone en conocimiento del Ministerio Público para que inicie un proceso penal, pero dentro de la vía administrativa no hay un mecanismo legal que permita sancionar a los partidos políticos. Claro, no existe hasta que no se determine que haya dolo. Y el doctor Altuve decía que si uno ve un error, tiene que presumir si es error o es dolo, que se debe verificar con un peritaje. Pero ustedes han emitido un segundo, se llama informe de orientación de oficio. Ustedes han emitido un segundo ahora el 16 de abril de este año, remitido también al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que en este caso es el doctor Roberto Burneo, ya no es Jorge Salas Arenas, y se llama Regulación de Procedimientos para la Inscripción de Afiliados a una Organización Política. Ahí está, periodo de evaluación es del 14 de enero al 15 de abril del año 2025 y lo presentan el 16 de abril del presente año. ¿Por qué hacen este segundo informe? Como le he señalado, ya habiendo advertido la situación irregular, adversa, en el mes de septiembre del año pasado, y no habiendo también una actitud de corrección de parte de la autoridad electoral, esto es de haber articulado mecanismos para que se pueda regular, ¿no? Porque la vía idónea es presentar un proyecto de ley, articular mecanismos internos para regular procedimientos de cómo asegurarse que la información que presentan los partidos políticos finalmente sea información veraz. No hay un procedimiento en el cual asegure
y también se establezca un mecanismo de reproche a aquellos partidos políticos que presentan información inexacta. Es por ello que se ha motivado la emisión de este segundo nuevo informe, que a su vez se ha visto complementado con reportajes periodísticos donde dan cuenta de una masiva incorporación de personas a partidos políticos sin que ellas tengan conocimiento. Entonces queda claro que este segundo informe de fecha 16 de abril se hace porque la anterior gestión no hizo nada para corregir esa situación. Exactamente, al menos no nos puso en conocimiento de que articuló algún tipo de mecanismo que pueda permitir superar esa situación adversa. Ahora, pero ¿cuál es el impacto? ¿La Contraloría no tiene la capacidad de sancionar o llamar la atención a un funcionario que ustedes le están haciendo una advertencia en septiembre del año pasado, una advertencia al doctor Salas Arenas, y prácticamente no hizo caso? Es más, él dice que ni se enteró. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Qué puede hacer la Contraloría ante esa situación? O sea, ustedes le hacen a un funcionario público una advertencia, le dicen no es idóneo el sistema de regularización o de verificación de los afiliados, porque hay casos de gente que se afilia indebidamente. Y no le hace caso, tienen que hacer un segundo informe y esperemos que esta vez el doctor Burneo sí lo acoja. Entonces, ¿no pasa nada? ¿Hay una impunidad ante eso? No, por el contrario. Como consecuencia de que hemos visto que hay una inacción en la toma de acciones respecto al informe de septiembre y habiendo superado los plazos que son plazos regulares para poder subsanar esas situaciones adversas, en el mes de marzo se ha iniciado una auditoría de cumplimiento que busca determinar responsabilidades en aquellos funcionarios que habían inactuado para poder articular mecanismos que permitan corregir esa situación adversa. Tenemos una proyección para el mes de junio o julio, más o menos, terminar este proceso de auditoría y finalmente ahí se podrá develar si es que ha existido algún tipo de responsabilidad en algún funcionario que no haya canalizado algún tipo de acción que permite superar esa situación irregular. Entonces, cuando no les hacen caso, con el primer informe de septiembre, están haciendo desde marzo una auditoría y sancionaría a la gestión anterior. A ver, lo que estamos haciendo es una auditoría para determinar presuntas irregularidades, ciertamente si es que logramos... Bueno, pero ustedes ya han dicho que hay irregularidades en su primer informe. Por supuesto, advertimos situaciones adversas, ¿no? Situaciones adversas. Lo que vamos ahora a verificar si es que en ese proceso, en esa comunicación, en esa no superación de las situaciones adversas, luego de transcurridos los plazos establecidos, porque hay plazos que le permiten también a cada titular de la entidad poder superar esas situaciones adversas, poder corregirlas. Pero en el caso particular hemos visto que habiendo superado esos plazos, la entidad no ha cumplido con superarlas. Es por ello que estamos requiriendo la información, esa información va a ser evaluada, se va a pedir los descargos a los auditados y una vez que acopiemos toda esa información, hagamos una valoración, finalmente tenemos que arribar a una conclusión en la cual se puede determinar una presunta responsabilidad administrativa, una presunta responsabilidad penal y ya serán las instancias correspondientes las que finalmente determinen si es que aplican o no una sanción contra estos funcionarios. Entonces, esta situación, según la Contraloría y la acción que hagan, no debería quedar impune. Los responsables tienen dos caminos, administrativos o incluso penal. Por supuesto, así lo establecen nuestras normas de control. Claro está, debemos ser también bastante rigurosos, por eso es que no podríamos, por ejemplo, en la actualidad adelantar opinión, ¿no? Primero queremos acopiar toda la información y producto de ese análisis recién podamos emitir una opinión, una conclusión, una recomendación de cómo se tienen que adoptar las acciones finalmente para superar la problemática que se ha venido presentando. Ciertamente, ya la propia RENIEC y el propio Jurado Nacional de Elecciones, inclusive el propio Parlamento, ya han anunciado mejoras, mecanismos legales para poder un poco limitar la presentación de documentación y finalmente asegurar de que cada inscripción de las personas a un determinado partido político se asegure de que sean esas personas quienes figuran en los registros, ¿no? Comentar inclusive que 3 funcionarios de la Contraloría han sido inscritos indebidamente en uno de esos partidos.
Ya lo hemos puesto de conocimiento, también se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público para que pueda investigar esas situaciones. Entonces, ya eso será respecto a los partidos ya están inscritos, ya o se les puede inhabilitar si es que la Contraloría dice que hay responsables. Bueno, no podría adelantar opinión, además el tema de la inhabilitación ya corresponde a las instancias electorales. Nosotros como Contraloría finalmente lo que hacemos es controlar el tema del gasto público, verificar cómo se comportan los sistemas administrativos. Sí, una última situación. ¿Esto podría generar una sanción a la cabeza de entonces o solamente van a ir a los funcionarios encargados de verificar, que no es el caso, sino de no haber puesto la debida diligencia? ¿Va desde Jorge Salas Arenas y hasta los demás funcionarios o se dedican a los funcionarios menores? Bueno, la verificación se hace contra todos aquellos funcionarios que han tenido la responsabilidad de activar algún tipo de mecanismo. Ya será el proceso de auditoría la que finalmente devele quiénes fueron esos funcionarios involucrados en corregir, en tomar acciones para superar esas situaciones adversas. Le agradezco mucho, señor. Hemos estado pues conversando con el vocero de la Contraloría, con el señor Guzmán Vera Coronel, que harán una auditoría para determinar por qué el Jurado Nacional de Elecciones no tomó acciones desde septiembre del año pasado, cuando les fue advertido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But I